Muy buenas tardes. El día de hoy quiero compartir contigo esta segunda parte relacionada a las evidencias de aprendizaje. En una primera oportunidad compartimos cómo hacer el recojo de las evidencias de aprendizaje. El día de hoy compartiré contigo sobre el análisis de esas evidencias de aprendizaje. Comencemos. Hablemos entonces sobre el análisis de las evidencias de aprendizaje. Para ello tenemos que tener en cuenta dos factores. La primera se vincula con los propósitos de aprendizaje que se suscitaron en las experiencias de aprendizaje y por lo tanto se vincula directamente con las intervenciones docentes y con las actuaciones de los estudiantes. Habíamos visto en la vez anterior de que para hablar nosotros de evidencia de aprendizaje todo partía de los propósitos de aprendizaje, el que los estudiantes tengan en conocimiento cuál es el propósito y cuáles son los criterios también que se van a utilizar para el desarrollo de la evidencia que se esté solicitando. Y en ese sentido, la intervención del docente se da cuando da los criterios, da las orientaciones y las indicaciones de manera adecuada. Por otro lado, se guían por las competencias a desarrollar y la situación a enfrentar, considerando los tiempos que se dispusieron, los espacios y modos, cómo se desarrollaron, previstos y no previstos, los recursos con los que se contaron y las interacciones. Eso quiere decir que visto que hemos solicitado una evidencia de aprendizaje, a partir de lo que hemos planificado, estas evidencias, al momento de hacer un proceso de retroalimentación, pueden generarse un nuevo tiempo, un nuevo espacio para la mejora de la misma. Asimismo, también hemos visto que las evidencias de aprendizaje pueden estar siendo canalizadas dependiendo de la tipología en base al trabajo por capacidades, pero lo más recomendable era en relación a las competencias que buscan el desarrollo del nivel del logro de las mismas. ¿Qué hacer entonces con toda la información obtenida a partir del análisis de las evidencias de aprendizaje? ¿Cuál es el propósito que tenemos el día de hoy para compartir contigo? Es el siguiente, ¿no? Son 4 puntos que vamos a ir tratando durante el desarrollo de este webinar. Con el análisis de las evidencias se decide sobre qué aspectos se retroalimentará a los estudiantes en torno a los propósitos de aprendizaje planteados. La evidencia me tiene que ayudar justamente a ello porque tiene que apuntar al nivel de logro esperado. Y el nivel de logro esperado, que puede ser a partir de las capacidades o las competencias, me va a determinar si el estudiante está yendo por el camino que como docente me he propuesto. Y si no fuera así, entonces a partir de esas observaciones, a partir de esos errores, comenzar a hacer el proceso de retroalimentación de manera individual o de manera grupal. Por otro lado, es necesario priorizar la información que se dispone para generar reflexión acerca de los logros de aprendizaje y oportunidades de mejora. Como hemos dicho, la información que nos va a dar estas evidencias, más que todo, es para poder ir viendo, ir reforzando, ir puntualizando y hasta ir mejorando la participación de nuestros estudiantes de manera individual o grupal a través de manera sincrónica o asincrónica en el desarrollo de las actividades que estemos realizando en las experiencias de aprendizaje. Asimismo, las actuaciones o producciones de los estudiantes pueden modificarse en respuesta a la retroalimentación recibida. Y por eso habíamos dicho que hay un tiempo en el que esas evidencias que se han recogido son revisadas y son devueltas a los estudiantes para poder realizar la retroalimentación y la mejora de las mismas. Y es así que nosotros podemos ir viendo y graduando la cantidad de evidencias que vamos a solicitar a los estudiantes. Y en esa oportunidad hablábamos que más por pedir cantidades era en relación a aquellas que obedecen y que buscan medir el nivel de logro de la competencia. Y por último, tenemos que tener en cuenta que el estudiante utiliza la información para autorregular el aprendizaje de manera autónoma y en plena conciencia de los propósitos que se busca. Es decir, lo que estamos pretendiendo al desarrollar y solicitar estas evidencias de aprendizaje, desarrollar por parte de los estudiantes, es para que ellos puedan trabajar de manera autónoma. Así hagamos el proceso de retroalimentación, que significa que el estudiante vaya a volver a realizar esa actividad, esa evidencia para volver a remitirla, así lo vayamos a hacer, estamos nosotros buscando en él que reflexione, que haga las mejoras y de esa manera hacerlo más autónomo para una siguiente oportunidad.
Vamos a analizar el siguiente caso, ¿no? La profesora Ana solicitó a sus estudiantes de sexto grado redactar un cuento de terror en al menos una hoja de extensión, expresando sus ideas de forma clara y coherente con el escenario, los personajes y la estructura general del cuento, de tal forma que se cree un ambiente de suspenso o miedo. A continuación se muestra el cuento de uno de sus estudiantes. Aquí en la imagen pueden observar, ese es el trabajo que ha realizado, el cuento que ha realizado su estudiante, que tiene como título Terror en la casa número 13. Y en la parte superior, ahí está contabilizado la cantidad de errores y eso también le ha consignado una calificación. Entonces veamos y analicemos esta situación. Ana determinó, ¿no? Determinó el nivel de logro de competencia de sus estudiantes utilizando un criterio. ¿Y cuál fue el criterio? Que el estudiante recibe A por entregar su cuento sin errores ortográficos. Si muestra 1 y 5 errores ortográficos, recibe B. Pero si tiene de 5 errores a más, recibe C. Entonces, esta situación nos ayuda y nos permite a nosotros a analizar y a ponernos también a reflexionar de qué manera, ¿no?, este tipo de criterios que se están determinando me está ayudando a poder a poder medir el nivel de logro de competencia de los estudiantes. En qué medida esta evidencia, que era la elaboración, ¿no?, de un cuento de terror, bajo el criterio que se está calificando, me está ayudando a ver el nivel de logro de la competencia. El nivel de logro de la competencia es poder detallar cuáles son los desempeños esperados, los desempeños que el estudiante también está logrando, y no solamente radica en poder tener una forma de determinar que por errores ortográficos se vaya a determinar el logro de la competencia respectiva, porque hay una competencia que habla de escribe en el área de comunicación. Entonces, por los errores, podríamos calificar nosotros al estudiante. El criterio que utiliza la profesora para valorar la producción del estudiante, la cantidad de errores ortográficos, como te decía, corresponde con los criterios que declaró al asignar la tarea, ¿no? O sea, les dio esos criterios, al menos una hoja de extensión, expresar ideas de forma clara, coherencia con el escenario y los personajes, estructura del cuento, que crea un ambiente de suspenso. Esa es una pregunta que nos podríamos estar haciendo sobre los criterios. Pero al revisar solo la ortografía, mira, le dio varios criterios, pero al revisar solo la ortografía, ¿qué mensaje envía la profesora Ana al estudiante respecto de sus logros y oportunidades de mejora en su cuento? O sea, a eso iba mi observación. O sea, no le está hablando de la relación de las ideas, de la expresión, de los escenarios, de la estructura misma del cuento, sino se ha basado específicamente en relación ortográfica, más a lo que quizás podría haberse logrado cuando se busca el desarrollo de una competencia. Entonces, la pregunta sería, ¿no?, y lo puedes colocar aquí en comentarios: ¿la profesora está evaluando la competencia? Si tu respuesta es sí, coloca por qué. Y si es no, también coloca por qué, porque nos va a ayudar a todos a seguir avanzando en este trabajo de las evidencias de aprendizaje. Veamos entonces cómo podemos recoger evidencias de aprendizaje. Mediante la aplicación de instrumentos de respuesta directa por parte de los estudiantes, puede ser una buena opción, como por ejemplo los cuestionarios, las pruebas o informes que son respondidos por ellos. También lo podemos hacer mediante la aplicación de instrumentos de observación directa, por ejemplo, de las reacciones de los estudiantes respecto de las impresiones que le causa determinado hallazgo o descubrimiento, por ejemplo, guías de observación, mediante la aplicación de instrumentos de observación directa también, a través del análisis de los productos elaborados por los estudiantes, como por ejemplo las maquetas, los diseños o prototipos, por medio de conversaciones informales, pero con esa intencionalidad pedagógica. ¿Cuál es la intencionalidad? De buscar la manera de identificar el nivel de logro de la competencia que queremos desarrollar en la experiencia de aprendizaje. ¿Y qué procesos debemos tener en cuenta para el análisis de las evidencias?
tenemos que asegurar que haya correspondencia entre los propósitos de aprendizaje, los criterios de evaluación, el análisis de las producciones y qué son las evidencias y los resultados. Y aquí ingresan estos 4 elementos, porque las evidencias de aprendizaje son producciones o actuaciones realizadas por los estudiantes. Tenemos que tener en cuenta que en estas situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje. Por otro lado, mediante las cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado, con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos. Y por otro lado, también poder identificar cómo lo han aprendido. Las evidencias nos van a poder permitir tomar decisiones oportunas y pertinentes a aquellas necesidades de nuestros estudiantes. Aquí tenemos 4 procesos que nos pueden ayudar justamente a poder tener en cuenta el análisis de las evidencias, que viene a ser la determinación del propósito de aprendizaje, la determinación de los criterios de evaluación, el análisis de las producciones y actuaciones y el proceso de retroalimentación de los aprendizajes. Veamos entonces el primer proceso, determinación de los propósitos de aprendizaje. En la resolución viceministerial número 094 del año 2020, el MINEO establece que el propósito de aprendizaje es aquello que explícitamente se quiere lograr o fomentar, a partir de una experiencia de aprendizaje planificada por los docentes o mediadores. Se relaciona tanto con la situación a enfrentar como con las competencias a desarrollar de manera explícita. Es decir, tenemos que ser claros al momento de desarrollar la experiencia de aprendizaje, dar a conocer a nuestros estudiantes cuáles son esos propósitos, qué es lo que se espera desarrollar en esa experiencia de aprendizaje, qué es lo que se espera en la manera de que ellos participen mediante las preguntas retadoras, mediante la evidencia que se les va a solicitar. En ese sentido, hay compromisos que asumen tanto profesores como estudiantes, tales cuales, por ejemplo, en el caso del compromiso del profesor, que define los propósitos de aprendizaje y planifica el proceso de enseñanza de aprendizaje en función de ellos. Este propósito o esta forma es muy importante porque se habla de una planificación para ver claramente lo que se está buscando al pedir una evidencia en el momento de generar esta experiencia de aprendizaje. Destina tiempo con los estudiantes para comprender los propósitos que buscarán alcanzar. O sea, el dar a conocer el propósito no solamente es enunciarlo o leerlo, como quizás yo pude haber visto que lo hacen algunos docentes, o que lo colocan en alguna guía, en algún PowerPoint, en alguna presentación. No, o sea, hay que darnos el tiempo para hacer que el estudiante comprenda el propósito, para que tenga también la claridad de cuál es la ruta que se espera con el estudiante y lo que va luego él a desarrollar en concreto. Por eso muestra ejemplos y contraejemplos para clarificar lo que espera de los estudiantes. Y es eso, mientras más ejemplos tengan los estudiantes, pues la ruta que nosotros le vamos a marcar va a ayudarlos a que concretamente ellos lo puedan desarrollar al momento de pedir la evidencia respectiva. Entrega sugerencias concretas a los estudiantes que sean de utilidad para orientar su trabajo o el de sus pares y vincula el propósito de aprendizaje con el valor que éste tiene para su vida. Es decir, lo hace concreto, lo hace real. En la medida en que el propósito de aprendizaje para los estudiantes se vincula con su realidad, con su día a día, pues va a tener mucho más impacto y sobre todo va a perdurar más la participación de los estudiantes en el desarrollo de la misma. ¿Y qué esperamos nosotros de los estudiantes? Que a partir de estas evidencias ellos conocen y comprenden los propósitos de aprendizaje al momento de desarrollarse la actividad, por lo que pueden explicarlos o parafrasearlos, ¿no? Pues es porque ellos al momento que el docente vaya a hacer alguna pregunta, ellos van a poder responder. Y si es que la respuesta no fuera la adecuada, tiene otro compañero que también puede responder. El estudiante va a poder identificar sus logros y aspectos a mejorar en relación a los propósitos de aprendizaje determinados y también les va a ayudar a comprender el vínculo, la relación que tienen los propósitos de aprendizaje con su vida diaria.
Otro aspecto y proceso que tenemos que tener en cuenta es la determinación de los criterios de evaluación. También en la resolución 094-2020 del Ministerio de Educación señala que los criterios de evaluación son el referente específico para el juicio de valor sobre el nivel de desarrollo de las competencias. Describen las características o cualidades de aquello que quiere valorar y que deben demostrar los estudiantes en las actuaciones ante una situación en un contexto determinado. ¿Y esto qué quiere decir? Que en el desarrollo mismo de la experiencia de aprendizaje, pues los criterios de evaluación, cuando se le asigna una actividad o una producción, que nosotros lo podemos tomar como evidencia de aprendizaje, tiene que ser claro de conocimiento cuáles son los criterios con los cuales se va a evaluar. O sea, no se puede decir elaboro un informe a un estudiante y no le he dado los criterios con los cuales va a ser evaluado. No le puedo decir haz un ensayo y no le doy los criterios con los cuales va a ser evaluado. Es importante que el estudiante conozca de los criterios, definitivamente que también de los instrumentos de evaluación que va a tener la evidencia y la producción, la actuación que él vaya a realizar. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que para determinar los criterios se plantean algunos pasos. El primero que podemos nosotros tener en cuenta es el identificar el propósito de aprendizaje, el identificar la evidencia, el analizar las competencias y las capacidades que se desarrollarán durante la experiencia, analizar los estándares y desempeños según el ciclo o grado, y a partir de ello poder formular los criterios en relación con los estándares y desempeños. Eso es como quien diría una hoja de ruta para poder determinar los criterios de evaluación que tienen que ser de conocimiento de nuestros estudiantes, pero como docentes tenemos que partir de esa secuencia. Y los compromisos que van vinculados a este proceso, en el caso del docente, es aquel que va a definir los criterios de evaluación asociados al propósito de aprendizaje, es el que va a suscitar la participación de los estudiantes en la construcción de los criterios de evaluación, comparte con los estudiantes los criterios y asegura que los comprendan, genera espacios para que los estudiantes se apropien de los criterios de evaluación y asimismo promueve la participación de los estudiantes en el planteamiento de ejemplos y contraejemplos respecto de lo que establecen los criterios de evaluación. Mientras que los estudiantes se comprometen a partir de estos procesos y vinculaciones con el valorar el rol de los criterios e indicadores de evaluación. O sea, no solamente es que el docente le va a dar a conocer, sino que el estudiante a partir de ese conocimiento o de esa exposición, de esa entrega de los criterios de parte del docente al estudiante, va a poder comprender, va a poder valorar y hasta va a poder hacer posiblemente preguntas al respecto si tuviera alguna duda. Argumenta sus producciones y actuaciones a la luz de los criterios e indicadores de evaluación, porque mientras más claridad tenga de los criterios, entonces va a poder canalizar mejor las producciones y actuaciones. Participa en la valoración de las actuaciones y producciones de sus pares a la luz de los criterios de evaluación. ¿Eso qué quiere decir? Que como todos son conocedores de los criterios de evaluación, no solamente el docente estaría en la capacidad de poder dar una apreciación de la evidencia del producto o actuación del estudiante, sino también entre ellos mismos, porque tienen todos los criterios y podrían también participar a partir de ellos. Entregan retroalimentación a sus compañeros teniendo en cuenta los criterios de evaluación. El tercer proceso es sobre el análisis de las producciones y actuaciones. El análisis de las evidencias de aprendizaje es central en la evaluación formativa, ya que constituye el fundamento de las decisiones que toma el profesor y los estudiantes respecto a los pasos que seguirán. Está referido a la acción del análisis de las evidencias de aprendizaje, que son las que constituyen el espacio en el cual se relacionan los criterios de evaluación con las producciones y actuaciones de los estudiantes. Llega el momento en que el estudiante ha presentado su producción, lo ha presentado al docente, lo está haciendo quizás en una exposición, lo está haciendo a través de una videoconferencia, y a partir de ello, en el tema de lo que viene a ser y su relación con la evaluación formativa, no hay trabajo mal hecho, sino
en proceso. Si estuviera alguna observación, justamente tiene la oportunidad de poder, a partir de las orientaciones dadas por el profesor y los aportes que también vayan a dar sus compañeros, ¿no?, hacer las rectificaciones respectivas de este trabajo. Y este proceso también genera compromisos que se vinculan tanto al profesor como al estudiante. En el caso del profesor, ya que planifica y define varios momentos del proceso en que analizará las evidencias de aprendizaje de sus estudiantes. O sea, no es solamente de un término, no es algo finiquitado, sino que va a haber momentos, porque en esos momentos está la revisión y luego está la retroalimentación. Clarifica criterios de evaluación que permiten visibilizar de manera concreta y oportuna los aprendizajes de los estudiantes. Incorpora la participación de los estudiantes en el análisis de las evidencias, propiciando la autoevaluación y coevaluación. Y asimismo utiliza variedad de evidencias y estrategias para analizar los logros de aprendizaje. O sea, también hay que dar una extensión, hay que buscar nuevas estrategias, nuevas formas, nuevos instrumentos que nos ayuden a canalizar de mejor manera el desarrollo de las competencias, la medida de los niveles de logro y también el requerimiento de las evidencias. No podemos quizás seguir manteniéndonos en los criterios de décadas anteriores, donde pensamos que solamente hay una sola forma y un solo método para poder enseñar y para poder solicitar un trabajo a los estudiantes. Tenemos que tener ya una visión más amplia a partir de lo del CENEP del año 2016, que nos llama a lo que es un trabajo de la evaluación formativa en cuanto a ese enfoque de competencias y ver aquellos que nos van a ayudar a lograr esas estrategias de aprendizaje. A lo largo de estos 2 años en que nos encontramos de manera virtual, muchos docentes han comenzado a buscar distintas estrategias y herramientas de manera virtual que canalicen y ayuden al logro de los aprendizajes, pero todavía hay algunos que se resisten en hacerlo. Y eso ya parte de los mismos valores y ética de docente, porque sabemos que todos los docentes que hemos elegido esta carrera por vocación estamos haciendo un trabajo constante, un trabajo permanente y en constante también, valga la aclaración, constante capacitación, búsqueda de recursos que ayuden a hacer más viable este desarrollo del nivel de logro de las competencias en nuestros estudiantes que son de una generación distinta, ¿no?, y que requieren justamente del uso de la tecnología. ¿Qué pasa con los estudiantes en este proceso, en este tercer proceso? Asumen el rol activo para participar, dar a conocer lo que han aprendido y recibir retroalimentación del profesor. En la medida en que yo involucro a través de solicitar una producción al estudiante muy motivadora, muy retadora, muy de acuerdo con los tiempos en el que nos encontramos, entonces, y en la situación en la que ellos también se encuentran, va a generar que ellos estén aperturados a tener una actividad concreta. O sea, y ahí vuelvo a repetir lo que decía hace unos momentos. No vayamos a estar haciendo una clase por videoconferencia donde yo estoy mirando a los estudiantes y hablando y preguntando y hablando y preguntando y no utilizo de herramientas ni estrategias que me puedan ayudar a tener la captación y retención de mis estudiantes en esa clase. O sea, si alguien piensa que todavía puede seguir estando como cuando estaba en la pizarra al frente, parado o parada, y desarrollando la clase con todos sentados, pues déjeme decir, colega, que tiene que salir de esa zona que quizás sea para usted de confort para comenzar a involucrarse más en esta era de la tecnología, en esta era digital, en esta forma de educación virtual que se vino para quedar, no de momento. Entonces, de esa manera nuestros estudiantes van a ser más partícipes. Hay muchas herramientas tecnológicas que en otro webinar vamos a poder compartir con ustedes. El estudiante va a poder dedicar tiempo para pensar o evaluar lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Justifica los aspectos logrados y no logrados de sus compañeros. Y asimismo utiliza los espacios o momentos de retroalimentación para comunicar dudas, preguntas o inquietudes al profesor.
Un cuarto proceso que se determina específicamente a la retroalimentación de los aprendizajes. La retroalimentación consiste en devolver al estudiante la información que describa sus logros o progresos, así como sus dificultades en relación con los niveles esperados para cada competencia. Esta información le permite comparar lo que debió hacer y lo que intentó lograr con lo que efectivamente hizo. Acá actúan tres elementos, ¿no? Lo que debió hacer, lo que intentó lograr y lo que efectivamente hizo. Y ese es el proceso de retroalimentación. Y aquí también hay un trabajo muy importante, por eso siempre va en relación a la cantidad de evidencias o producciones solicitadas a nuestros estudiantes. O sea, mientras yo quizás le deje más actividades y tenga más producciones, más actuaciones de los estudiantes, no me está garantizando necesariamente que vaya a llegar al logro de las competencias. Yo puedo canalizarme con aquellas que me van a permitir medir el nivel de logro de la competencia y asimismo me puedan dar el espacio para poder hacer un adecuado proceso de retroalimentación, donde al momento de devolver la evidencia con la revisión respectiva, si sé que todavía hay cosas que tienen que mejorar, entonces a través de esa retroalimentación tendré que darle la orientación respectiva, no solamente con el hecho de devolverle la evidencia, devolverle su producción y decirle debes corregir, ¿no? Falta mejorar. No, aquí el proceso de retroalimentación es muy claro, ¿no? Lo que se busca es que los estudiantes tengan la claridad de en qué han errado, qué es lo que verdaderamente les falta. Tampoco solamente es el simple hecho de que si lo logró, de decirle muy bien, ¿no? O sea, o decirle logro esperado, lo logrado, ¿no? Nivel de logro logrado, no, o sea, porque los chicos quizás no entienden mucho eso. Lo que tenemos que buscar es que ese mismo proceso de retroalimentación los motive para que ellos puedan en una siguiente oportunidad hacer las mejoras y también agarren el ritmo del trabajo que está dándose para ellos. Y esto también asume a lo que viene a ser compromisos por parte del docente y de los estudiantes. En el caso de los docentes, retroalimenta el trabajo de los estudiantes de distintas formas, oral, escrita, en actuaciones, grupal, individual. Hay distintas formas de retroalimentación como lo compartimos en un webinar. Comunica a los estudiantes lo que han logrado y los orienta, indicándoles cómo pueden mejorar, planteándoles preguntas, pistas y poniendo a disposición diversos recursos. Importancia, nuevamente, de hablar de los distintos recursos tecnológicos. Trabaja a partir de los errores de los estudiantes, abriendo la discusión, clarificando sus confusiones y respondiendo a sus preguntas. Valora el esfuerzo y la estrategia que utilizan los estudiantes y no solo sus resultados. De esa manera, los estudiantes se vinculan a través de los siguientes compromisos. Trabajan analizando las retroalimentaciones que entregan sus pares o profesores. O sea, esa retroalimentación que le vayan a hacer les va a ayudar a hacer las mejoras respectivas. Comprende lo que ha hecho bien y cómo puede mejorar. Y también mejora sus producciones o actuaciones poniendo atención en los errores o dificultades que ha presentado, como que le permite planificar cómo seguir avanzando en su aprendizaje. A eso es lo que definiríamos nosotros como el desarrollo del involucramiento en el proceso de aprendizaje. Mientras se haga una adecuada retroalimentación, vamos a poder tener el involucramiento del estudiante, la mayor captación y retención en el desarrollo de las experiencias de aprendizaje. Análisis de evidencia de aprendizaje en función a los criterios de evaluación. Y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? El diseño de situaciones de evaluación es importante al momento de hacer las experiencias, porque va a poder ordenar y organizar, sistematizar lo que queremos que los estudiantes vayan a realizar, a partir del conocimiento de los criterios. Luego de ello, tenemos un paso 2, que viene a ser el análisis de las evidencias, es decir, aquello que el estudiante ha entregado a partir de las orientaciones que ha tenido, para que el docente y hasta sus pares ayuden, ¿qué cosa?, a hacer el proceso de retroalimentación que se llevará a cabo
y que tiene como finalidad ayudar a la mejora de la misma para consignarle una calificación si es que así se ha convenido. Porque recuerden, no todas las producciones, no todas las producciones que se tengan que pedir a los estudiantes necesariamente tienen que ser calificadas. Y es otro punto que tenemos que tener claro. No todas las actuaciones, no todas las producciones de nuestros estudiantes tienen que ser necesariamente calificadas. Entonces, ¿cuáles son las que sí van a ser calificadas? Pues aquellas que específicamente trasciendan y nos ayuden a determinar el nivel de oro de las competencias. Recomendaciones para garantizar un adecuado alineamiento entre los criterios de evaluación y las evidencias de aprendizaje. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener muchas recomendaciones, pero yo quiero puntualizar específicamente en 4 recomendaciones. La primera, en el analizar los criterios y determinar qué evidencias se requieren para evaluar el aprendizaje. ¿Qué evidencias? ¿No? ¿Qué evidencias requiero? Las adecuadas, no para mí en la medida de cómo reviso o los califico, sino en la medida en que me garantiza que el estudiante ha aprendido. Otra recomendación, que las evidencias pueden ser una o varias. Mientras más sean, mayor constancia tendremos del nivel de desarrollo de la competencia. Pero ¿no decías que no pueden ser necesariamente tantas evidencias? Claro, pero acuérdate que estábamos hablando de dos grupos de producciones, aquellas que son calificadas y aquellas que no necesariamente son calificadas. Pero en la medida en que nosotros vayamos a ser más constante en el proceso de retroalimentación, esto va a generar la constancia, que es lo que se busca en la constancia, para poder visualizar bien el nivel de logro de desarrollo de las competencias. El determinar evidencias pertinentes sería otra recomendación, acordes con los criterios establecidos y acordados, ¿no? Por eso le decía, la evidencia pertinente, aquella que quizás vas a tener más específicamente mirando a la evaluación del nivel de logro de la competencia. Y es importante también someter las evidencias, así como su correspondencia con los criterios de evaluación establecidos al análisis público de los estudiantes, colegas, comunidad. O sea, tú te puedes valer de distintos agentes que te ayuden justamente a ver de manera colegiada, a través de grupos de aprendizaje, si verdaderamente la evidencia que tú estás solicitando te ayudaría a alcanzar, a medir el nivel de logro de la competencia de tu estudiante en el área respectiva. O sea, ahí es donde va siempre el hecho de poder tener un trabajo coordinado, un trabajo colegiado también con los docentes de tu comunidad educativa. Recojo y análisis de evidencia en una educación a distancia. Nos encontramos en una educación a distancia. Hay algunos que ya han regresado a la parte semipresencial, pero al seguir siendo semipresencial todavía hay educación a distancia. Y como te digo, esto no ha llegado pasajeramente. La educación a distancia se va a mantener en distintas maneras y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de los meses o de los años. Y en ese sentido, tenemos que tener en cuenta que en el marco de la educación a distancia, los procesos de recojo y análisis de evidencia cobran mayor relevancia, dado que se requiere tener fuentes fiables que proporcionen información de cómo los estudiantes están desarrollando el proceso de aprendizaje. Antes se había estado hablando, por ejemplo, de lo que vienen a ser, ¿no?, las rúbricas. Pero qué trascendente se ha dado en el año 2020 y en este año 2021 a partir del impulso que se ha dado a través también de la RBM 094 del Ministerio de Educación, porque son algunas formas y estrategias, instrumentos de evaluación que ayudan a recoger esta información y que relacionados con los criterios pues van a garantizar el desarrollo de una adecuada evidencia, como también el uso de los portafolios, donde se puede tener las evidencias de nuestros estudiantes y ahí mismo poder ir viendo los procesos de retroalimentación y la misma autoevaluación que pueden hacer los estudiantes. Respecto a este punto de los instrumentos, de aquellas estrategias y herramientas para poder recoger adecuadas evidencias de aprendizaje,
¿no? Yo te voy a invitar a participar la próxima semana de otro webinar donde compartiremos extensamente sobre estos elementos que estás viendo ahora en pantalla, porque son, si bien es cierto, son parte complementaria de lo que son las evidencias de aprendizaje, pero requieren un tiempo, digamos que individual, independiente, para poder ir viéndolo paso a paso en la elaboración adecuada de cada uno de ellos y cómo también estos te ayudan en los procesos, en los 4 procesos que hemos ido analizando en las diapositivas anteriores. Y eso es lo que yo quería compartir contigo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por tu participación. Vamos a dejar colocado esta información aquí. De docentes del siglo XXI y todos tus comentarios déjalos ahí para poder también responderte de manera pronta y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Cuídense.